Bien, me acribillaron con preguntas. Podríamos estar una semana más desarrollando estos temas que aparecen acá. Evidentemente hay mucho interés. Me encanta esto, realmente es muy bueno, porque por algo la Biblia habla acerca del futuro, nos da detalles y obviamente es para que los conozcamos, profundicemos. Y sobre todo, cuando uno habla de estos temas escatológicos, siempre tiene que ver con aplicación personal. O sea, no es solo para poder desarrollar un panorama futuro, y cuándo va a ser el arrebatamiento, qué juicios siguen, cómo va a ser la situación en la tierra, en el cielo, lo que fuera. Esto está siempre, cada cuestión escatológica está asociada con una responsabilidad personal. O de santidad, o de arrepentimiento, de avivamiento, de testimonio, etc. ¿Sí? Entonces, véanlo siempre estos temas con este enfoque. No simplemente llenarse la cabeza. Obviamente uno puede desarrollar un panorama y organizar todo bien, pero esto siempre tiene que llegar al corazón. ¿Qué me llevo de esto para mí hoy? Si no, el conocimiento envanece. ¿Sí? Bien, algunas preguntas. Algunos me mandaron algún tratado teológico. La tercera carta de Tesalonicenses está acá, entre otras. Pero rápidamente, y va a ser bien escueto, perdón, ¿sí? Me encantaría desarrollar cada una de esas, ¿sí? Pero va a ser, ¿no? Mateo 24, 32 en adelante dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. La higuera es un símbolo de Israel, muchas veces usado en el Antiguo Testamento. Así que cuando vean brotar Israel otra vez, o sea, surgir, porque la higuera había sido maldecida por Jesús, ¿recuerdan? La que no daba fruto, se secó. Pero cuando vean brotar la higuera, cuidado, el verano está cerca. O sea, de todo el capítulo está hablando de la tribulación, así que evidentemente la tribulación está cerca. Israel, la higuera, ¿está brotando? Estamos cerca entonces. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, y ahí viene la pregunta, hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es esta generación? Jesús está hablando a unos judíos, pero obviamente todos esos murieron. No puede referirse a esa generación del tiempo de Jesús. Pero está hablando de un contexto de Israel y ahora esta generación. O sea, este es el contexto. La palabra generación tiene que ver con, qué sé yo, generación, ¿sí? Mi generación, la generación de ustedes, la generación del chiquito ahí atrás es otra generación que la nuestra, ¿verdad? Entonces, esa es una de las expresiones que utiliza o significado que utiliza la Biblia, pero la otra es raza, pueblo o nación. Generación también significa eso, lo pueden encontrar en diccionarios griegos. Entonces, si habla de Israel acá y acá dice esta generación, ¿de quién está hablando? Pueblo de Israel. Israel no pasará hasta que esto suceda. Y hago punto acá porque... ¿Por qué los juicios de Dios son tan terribles contra la humanidad? Si hoy también el hombre rechaza a Dios. Dios en cada momento de la historia de la humanidad, en cada reino que existió, le dio cierto rango de acción. Generalmente los reinos empezaron a subir en cuanto a su maldad. ¿Recuerdan lo que decía de Canaán? La maldad clamaba al cielo. En Israel, Judá, los dos reinos, la maldad llegó a un punto exacerbado, vino el juicio. Babilonia cayó con Belsasar haciendo una orgía. El imperio medo-persa cayó justamente con un desvarío total. Y sigo con Roma. ¿Por qué cayó el imperio romano? Por la misma razón. O sea, deja crecer, deja avanzar la maldad y llega un momento, o sea, Dios es muy paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino todos vengan al arrepentimiento. Eso va para las naciones, para el mundo en general. Estuvo esperando 120 años, recién lo veíamos con el diluvio, y después tuvo que venir. Pero 120 años avisando. Y toda la vida Matusalén, 1000 años. O sea, ¿no? Hitler, mucho tiempo de paciencia. Yo, el primer día, yo ya lo bajaría a Hitler, pero no soy Dios, ¿no? Entonces,
hay un juicio y lo hay y es serio. O sea, es para el que cometa pecado y la condenación eterna. Por algo Dios estableció el infierno. No fue para el ser humano, fue para Satanás y sus ángeles. Pero el que rechaza conscientemente, deliberadamente la oferta de Jesucristo en cuanto a la salvación, también va al infierno. ¿Por qué se representa con una boda o novio y esposa el encuentro de Cristo con su iglesia? Lean Apocalipsis 19, ahí viene Jesucristo con la desposada, con la novia, ¿sí? O sea, con la casada, porque ya la boda del Cordero se llevaron a cabo y la fiesta de las bodas del Cordero se lleva a cabo en la tierra. La Biblia pone ese ejemplo, así que nosotros lo trazamos también. Y es interesante que el matrimonio es trazado con un paralelo, Cristo y su iglesia. O sea, también encontramos en Efesios 5 esa realidad. Cuando muramos, ¿dónde iremos? ¿Al Hades, al Seol o al tercer cielo? Hoy estarás conmigo en el... Bien. ¿A dónde se fue? Paraíso. Lean 2 Corintios 2, 12, 2 y 4. Pablo hace un paralelismo. Había un hombre que no sé si en la carne o en el espíritu estuvo en el cielo. Después dice en el paraíso. Un paralelismo típico judío. Cielo, paraíso es lo mismo. Así que, ¿dónde nos vamos? El alma. Cuando morimos, con el Señor. Se podría, y los inconversos todos al Hades, eso sí. Lucas 16, la historia del hombre rico. Se podría decir que Estados Unidos tiene una participación en las últimas profecías con los conocimientos que tenemos hoy. No aparece en ningún lugar algo relacionado con Estados Unidos en la profecía bíblica, en ningún lugar. Aunque está implícito Apocalipsis 16, 16 y pasajes paralelos que se van a reunir todas las naciones para luchar contra el Señor en la batalla de Armagedón. Así que si dice todas las naciones, en vez de un Trump apoyando a Israel, va a haber otro presidente apoyando al anticristo y yendo contra el Señor. Punto. Y no sigo porque... ¿Cómo será el arrebatamiento pretribulación? ¿Cómo será el arrebatamiento pretribulación o los tribulación? Post. Parecía una L en vez de una P. Sí, podría ser una P. Perdón. Arrebatamiento es pretribulación por el pasaje de Apocalipsis 3:10 y otros más que recién habíamos visto. Así que lo dejo ahí. Apocalipsis 13:8 habla de que lo que estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, algunos defienden ciertas doctrinas basadas en este versículo. ¿Podría explicarlo? 13:8 es el tiempo del anticristo. No entiendo bien la pregunta, pero bueno, vamos a Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores que estaban sobre la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estamos hablando allí de la mitad de la tribulación. O sea, ya empezaron los juicios de la tribulación, Apocalipsis 6 en adelante, los 4 jinetes, etc. ¿Sí? Y acá aparece, por efecto del diablo, el dragón, hace surgir una bestia del agua, otra bestia de la tierra. Son dos líderes que van a gobernar a nivel global. Uno líder político y otro líder religioso. Y van a hacer que toda persona adore a la bestia y a la imagen de la bestia. Que justamente va a formar y que va a hablar. O sea, una cuestión demoníaca, infernal. Y todo el que no adore y reciba un sello, una marca en la mano derecha o en la frente, este va a ser perseguido a muerte y va a haber millones de personas asesinadas durante la tribulación que obviamente no aceptaron ese sello. Entonces son aquellos que en la tribulación creyeron en Jesucristo. Entonces, el que recibe el sello del 666 está diciendo, me consagro a Satanás. Por ende, obviamente no está en el libro de la vida. Por ende, infierno para él. ¿Todas las profecías predicen el futuro? Depende. Hay muchas profecías que ya se cumplieron, entonces son
Historia. Y los que no se cumplieron, sí, predicen el futuro. Hay 300 profecías que, por ejemplo, se cumplieron en la venida de Jesucristo, la venida a la tierra, ¿sí? Para morir y todo esto. Lugar de nacimiento, nacimiento virginal, su ministerio, que sería traicionado, entregado por 30 monedas de plata y no de bronce, de oro, 30 monedas, 300 profecías. ¿Sí? Horadaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos, tengo sed, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53, Salmo 22, etc. Es historia. ¿Y se cumplió? Al pie de la letra. Entonces, es historia, profecía cumplida. Y ni que hablar de naciones, caída de Nínive, caída del imperio babilónico, aparición de un tal Ciro, aparición de un tal Nabucodonosor, etc. O sea, todo profecía, pero ya es historia. Lean el capítulo 11 de Daniel, van a encontrar 150 cumplimientos proféticos, profecía cumplida. Agarren un libro de historia y pónganlo al lado, van a encontrar todo detallado. Ni que hablar los reinos y todo esto. Pero hay profecía que todavía es futura y se va a cumplir de la misma forma absolutamente literal como fue las otras. ¿Cuál es el argumento más sólido, fuerte contra un post-tribulacionista? Arrebatamiento de la iglesia y venida de Cristo en gloria. Es uno. Les podría dar 40. Pero es todo un estudio de 1 hora, así que hagan la diferencia. Busquen las palabras que definen venida de Cristo en gloria y arrebatamiento. Solo esto ya es un argumento bastante fuerte. Y bueno, Apocalipsis 3:10, lo que dijimos que vamos a ser guardados de la tribulación que vendrá sobre todo el mundo. ¿Habrá posibilidad de salvación durante la tribulación? Sí. Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, 12, aparece una gran multitud de martirizados, almas que están clamando en el cielo, que fueron martirizadas en la tribulación. O sea, fíjense el lugar que ocupa ahí en la cronología de Apocalipsis, pero no son de la iglesia. La iglesia ya está en el cielo, Apocalipsis 5. De todo, lengua, pueblo y nación que fueron redimidos por la sangre del Cordero, están alabando al Cordero. La iglesia no está. Pero en la tierra sigue la historia y en cada época Dios tenía un medio, un canal para salvación. Recién veíamos el diluvio. ¿Cuál fue el canal de salvación? El arca y la predicación de Noé, ¿verdad? Bueno, lo mismo va a haber en la tribulación. ¿Y quiénes son los que van a predicar en la tribulación? 144.000 y los 2 testigos. Sí. O sea, hay muy claro, imagínense el pueblo de Israel, porque son de las 12 tribus de Israel, 12.000, etcétera, literal. Lo que va a hacer estos 144.000 misioneros extendiéndose por el mundo y predicando el Evangelio, millones se convierten, pero no son parte de la iglesia. Es otra época. Los cristianos apartados, ¿serán arrebatados? ¿Qué piensan? Si son creyentes de verdad, sí. Aunque así como por fuego. 1 Corintios 3. ¿Sí? Con respecto al con respecto al versículo de 1 Corintios 3:15, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿cómo se interpreta? Tiene que ver con el tribunal de Cristo. Lo vamos a ver en 10 minutos. Si somos salvos, ¿podría Dios permitir que nos quedáramos en la tribulación no por falta de mérito, sino para servir como la última luz en la hora más oscura, ayudando a otros a encontrar la salvación cuando el sistema del mundo colapse? Es un trato de Dios diferente, lo que es el tiempo de la iglesia y lo que es la tribulación. Pero en cada uno, Dios tiene sus siervos, como recién dijimos. Si el propósito de la tribulación es purificar y hacer que el mundo reaccione, el arrebatamiento ocurre antes para rescatar a la novia, o ocurre después para que la iglesia sea el último testimonio de la luz. Bueno, ya lo contesté, o sea, hay luz. ¿Quedarse es un castigo definitivo o la última oportunidad para una fe real? Quedarse sería un castigo definitivo. Y les muestro un pasaje, 2 Tesalonicenses. Porque el que se queda de este tiempo
y ha escuchado el Evangelio, no va a tener otra posibilidad. Pero hay millones de personas que no escucharon de Cristo. Segunda Tesalonicenses 2, 10 y 12. Y 10 al 12. Habla del tiempo del anticristo y del anticristo, inicuo, etc., que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Empecemos. ¿Quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? La Biblia. Los que no creyeron en el Evangelio de Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando aparezca el inicuo, ya no creerán. O sea, hubo gente quizás sentada en estas sillas, escuchando todos los domingos un mensaje de predicación, y no aceptaron a Cristo. La iglesia se va, obviamente no se van con la iglesia, pero no como aparece en las películas de arrebatamiento, que de repente se arrebataron todos y, ay Señor, perdona mis pecados. No, esto no va a pasar. Esto no es cierto, por este pasaje. ¿Sí? O sea, los que escucharon el Evangelio fueron confrontados directamente con los cristianos, la iglesia, tuvieron su oportunidad. Cerraron su corazón, Faraón, luego ya el momento, no hay más, no hay posibilidad. ¿Sí? Que hay otros millones que todavía no escucharon de Cristo, es real. De estos millones va a haber personas que se arrepientan, como recién habíamos dicho. Dios nos arrebata para escapar del dolor o porque nuestra misión en la tierra se terminó. El plan de Dios para con la iglesia terminó. Y obviamente incluye el hecho de ser consolados, pero esto también les va a pasar a los de la tribulación, porque ahí dice justamente, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, Apocalipsis 7. Habla de los muertos de la tribulación. Entonces, ellos también van a ser consolados. Acá tengo la epístola, la tercera Tesalonicenses. Lo voy a hacer bien rápido. Dada la atención terminológica y contextual, esto ya es bien teológico, ¿no? En el discurso de Mateo 24, 37 al 41, ¿cómo reconcilia usted la acción de ser tomado con el precedente histórico del diluvio citado en el versículo 39? Tomando en cuenta la respuesta de Jesús de Lucas 17, 37 sobre el destino de los tomados, ¿debe entenderse este evento como un acto de preservación selectiva, rapto, o como una purga judicial previa al establecimiento del reino? Hasta los términos son teológicos, ¿no? Vamos rápido a Mateo 24. Es muy buena la pregunta, muy buena, y hay mucha mala interpretación respecto a este pasaje, por eso sí lo quiero profundizar un poquito. Lucas 24, 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora vamos al 40. O sea, este es nuestro pasaje de antes, ¿no? O sea, ya lo tenemos bastante claro. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. ¿Quién es el tomado? Hay dos versiones acá. ¿Se dieron cuenta, no? Generalmente, justo este pasaje, están dos mujeres trabajando en un molino y ¡pic! Una se va. Arrebatamiento, ¿verdad? Suena perfecto. De hecho, esto va a pasar en el arrebatamiento. O sea, pueden estar trabajando juntos en la misma máquina o lo que fuera. Uno se va, el otro se queda. Esto pasa en el arrebatamiento. Pero, a ver, otra vez. Mateo 24, ¿habla de la iglesia? Habíamos quedado muy claro en esto, ¿no? No habla de la iglesia porque la iglesia todavía no había sido revelada. Así que Mateo 24 no puede contener, ¿qué cosa?
iglesia y arrebatamiento. ¿Queda claro? Entonces no puede ser, el tomado no es arrebatamiento. Definitivamente ya estamos mal en eso. Este pasaje es tomado por dispensacionalistas que no estudiaron muy bien la Biblia y es usado justamente para mostrar esto es arrebatamiento. No es. O sea, esto tenemos que hacer una ¿cómo se llama esto? Autocrítica, ¿sí? Que lamentablemente hay algunos que enseñan que esto es el arrebatamiento. No es, punto. Y es bien fácil. Interpretación básica de hermenéutica. Texto fuera de su contexto sirve para un... Bien. ¿En qué contexto está? Recién lo leíamos. En un paralelismo con ¿qué evento? Noé y el diluvio. ¿Qué pasó con Noé y el diluvio? Cuando vino el diluvio, ¿a quién se llevó el diluvio? A todos los perdidos, bien, pecadores. ¿Quiénes quedaron? Noé y su familia que entraron al arca. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si sigue diciendo, uno será tomado y el otro será dejado, ¿el tomado quién es? ¿Creyente o inconverso? Inconverso. Así de sencillo se explica este pasaje. Y se hacen un matete y con esto, claro, como algunos que apoyan que esto sea el arrebatamiento, claro, nos dan con un caño con este pasaje, pero está fuera de contexto. No es arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Es el juicio cuando Cristo venga. Los que son tomados son para juicio. Y los que quedan entran al milenio. ¿Queda claro? Son los que quedan. ¿Queda claro? Creo que es revolucionario porque este pasaje en todas las películas aparece, ¿sí? Y lo siento, pero está tomado fuera de su contexto. Otra pregunta. Apocalipsis 6. Bueno, ya hablamos varias veces de este pasaje, así que lo tenemos que leer. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ¿dónde están esas almas? Están en el cielo. Y murieron por causa del testimonio. ¿Sí? Mártires. Los decapitaron. ¿Sí? Hasta lo dice. Y se les dieron vestiduras, versículo 11, vestiduras blancas, y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Dónde estamos escatológicamente hablando? Capítulo 6 de Apocalipsis. Sellos. ¿En qué tiempo estamos entonces? Tribulación. ¿Queda claro? Estos mártires, ¿son parte de la iglesia? No. Pero habría otros que habrían de ser muertos. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice ahí. Y son hermanos. Por supuesto, porque van a ir al cielo también. Pero no son parte de la iglesia. La pregunta es, desde una perspectiva pretribulacionista que creemos nosotros, que Jesucristo viene antes de la tribulación, ¿constituye este grupo de mártires una economía, una dispensación de salvación distinta a la iglesia actual? Por supuesto. ¿O es su presencia en la tierra una evidencia de que el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación, invalidando la inmunidad de los santos frente a la persecución del anticristo? No. O sea, es una dispensación diferente. Los creyentes en Cristo, Apocalipsis 5, están en el cielo alabando al Cordero. ¿Sí? Así que no son ellos. Y otra más. Límites de la gracia y la parusía. Parusía significa venida o manifestación del Señor. Si la salvación post-arrebatamiento es posible bajo un escenario de juicio y martirio, ¿cambia el método de salvación solo por fe a una combinación de fe y perseverancia hasta la muerte? Porque dice, el que persevera hasta el fin será salvo.
¿O sigue siendo la gracia el único vehículo de redención, aun cuando la presencia del Espíritu Santo como detenedor de 2 Tesalonicenses 2:7 haya sido removida? El Espíritu Santo como habitante de un cuerpo lleva a la iglesia a la presencia, y esto aparece en 2 Tesalonicenses 2:17. El que lo retiene, la manifestación del inicuo, justamente es el Espíritu Santo, pero dentro de un cuerpo. Pero el Espíritu Santo, o sea, olvídense de la iglesia, imagínense que la iglesia no existe. ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Venía, actuaba, venía y se iba. Una de las características del Espíritu Santo, obviamente es Dios, entonces es omnipresente, sí o sí, sí o no, sí o sí. me contesté, ¿no? Claro, es omnipresente. ¿Y cuál es la acción del Espíritu Santo? Convence de pecado y juicio. Lo sigue haciendo en la tribulación, pero no habita en un cuerpo como es la iglesia, pero sigue actuando. La salvación, Pablo lo desarrolla en Gálatas y sobre todo en Romanos. ¿Cómo fue siempre y será siempre? Por gracia y por fe. ¿Sí? Por eso no me gusta que los dispensacionalistas digan que estamos viviendo en la dispensación de la gracia. ¿Por qué? No existiría salvo si no fuera por gracia. Abraham no sería salvo. No estaba en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se salvó? Por gracia. Los de la tribulación, ¿cómo se salvan? Por gracia y por creer. Así que, o sea, no desarrollo todo lo que está escrito pero básicamente resumiendo, esta era la pregunta.